Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy con nuestro capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que después de esta introducción iniciamos. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a primera de Timoteo, capítulo 4. Espero que tengas tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, todo lo que necesites. Voy a hacer un pequeño... Este cuadrito va más arriba. Muy bien, ahora sí estamos bien. Tenemos ahí la Biblia en pantalla, tenemos ya la cámara acomodada. Así que iniciamos nuestro estudio. Espero que tengas tu Biblia ahí a la mano, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para sacar el máximo provecho de lo que estaremos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Tú recordarás la semana pasada que estábamos leyendo a Timoteo. Pablo le está diciendo cuáles son los requisitos necesarios para que los ministros puedan ejercer la labor, ¿no? Tanto diáconos como la palabra que usaba Pablo en la Reina Valera 1960, que es la que estoy usando, es obispo. Obispo quiere decir el que dirige, ¿no? Ahora hemos cambiado términos, la posición sigue igual, ¿no? Pero el nombre ha cambiado, algunos le llaman líderes, ¿no? De pronto puede ser el pastor, qué sé yo. Aplica para todo aquel que esté en una función dentro de la organización, dentro de lo que conocemos como iglesia, ¿no? Y obvio está hablando de la iglesia local. Muy bien, pero también concluíamos de que estas características no son solamente para los que están en una responsabilidad, esos tienen que, ¿no? Pero también es para todo creyente debe tener las mismas características también de honestidad, de entrega y todo eso, ¿no? Entonces Pablo continúa acá en el capítulo 4, dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, ¿no? Y esto de apostatarán, está hablando de apostasía o es alejarse de la verdad, ¿no? Pero esta información no es una mera idea de Pablo. Pablo está diciendo que el Espíritu dice claramente. Este es un mensaje que viene de parte de la revelación del Espíritu Santo. Así que Pablo no está diciendo, Timoteo, ten cuidado, por eso es necesario de que los líderes en la iglesia llenen estas características, porque me da la impresión de que algo puede pasar en el futuro. No es lo que Pablo está diciendo. Le está hablando de las mismas palabras o la misma revelación del Espíritu de Dios. Y luego dice que lo dice claramente, ¿no? Es una idea media malentendida, sino que está hablando de un mensaje claro de parte del Espíritu Santo. Y el mensaje claro que viene del Espíritu de Dios es de que muchos se alejarán de la fe, le darán la espalda a Cristo, le darán la espalda a la verdad de Dios. Por eso no debemos nosotros, mis hermanos, alterarnos o desilusionarnos o asustarnos cuando veamos que gente que nos acompaña en nuestras comunidades de fe, personas a las cuales nosotros hemos depositado confianza, personas en las cuales nosotros hemos creído, se alejen de la verdad. No podemos nosotros o no debiéramos, quiero decir, asustarnos ni nada de eso, porque es un mensaje claro del Espíritu de Dios. Algunos, no todos, recuerda que la verdadera iglesia permanecerá firme, y aquí es donde podemos ir haciendo este filtro, esta evaluación. No todo el que dice que es creyente, ¿ok? Así que no todo aquel que está en tu comunidad de fe, mi hermano, es un cristiano. No, ten eso claro en tu mente. No todo el que se sienta en una banca dentro de un edificio que llamamos iglesia, no todos son cristianos. ¿Ok? No todos son cristianos. Entonces Pablo continúa acá instruyendo a Timoteo. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay una lucha de enseñanzas dentro de la comunidad de fe. Una enseñanza es la que viene del Espíritu Santo y la otra enseñanza es la que viene de demonios. Pablo aquí da la fuente, y es una fuente bien interesante, ¿no? Que dentro de la iglesia puedan existir algunos engaños, algunas doctrinas de demonios. Esas algunos las escucharán y entonces apostatarán de la fe. O sea, le darán la espalda a la fe. Es necesario, mis hermanos,
que nosotros no caigamos en esa trampa y que nos informemos, que estudiemos, que aprendamos la palabra de Dios, que investiguemos la palabra de Dios, que mantengamos la palabra de Dios viva en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no seamos nosotros engañados, porque es muy fácil ser engañado si no estamos firmes en la roca. Cuando el engaño viene, nosotros lo compramos fácilmente y terminaremos alejándonos del Señor. Por eso hay muchos, en muchas comunidades de fe, engañados, con la fe caída, con la esperanza perdida, que cuando vienen los problemas no saben cómo responder a la misma vida porque no se han afianzado ni se han afirmado en la verdad de Dios. Esa es la gran necesidad que tú y yo tenemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este es un peligro latente dentro de las iglesias. Mentiras y doctrinas de demonios, ¿no? Dice acá, por la hipocresía de mentirosos. Entonces hay algunos que se prestan para dar estas enseñanzas engañosas que vienen de demonios. Entonces el diablo usa personas para enseñar. ¿Ok? Y esto es bien interesante porque Pablo dice aquí que por la hipocresía de mentirosos. Eso da a entender de que estas personas que enseñan mentiras, ellos saben que son mentiras. Quizá algunos estén honestamente engañados, pero hay otros que saben que lo que están enseñando son mentiras y las presentan como verdades, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que sepa que es una mentira dentro de una comunidad de fe enseñe esa mentira como que si fuera una verdad? Pablo da la respuesta aquí, porque tiene cauterizada la conciencia. Cauterizado, esta palabra viene de como una quemadura. Imagínate un metal caliente que toca tu piel y te quema. Como cuando le ponen la marca a los caballos, ¿no? O a las vacas, les ponen las iniciales del dueño, ¿no? Para que sepan. Y esa piel queda quemada, queda marcada para siempre. Como cuando tienes una herida, ¿no? Y te pones algo caliente como para que selle, una técnica médica de la antigüedad, ¿no? Ahora nos ponen anestesia, nos ponen puntos y cosas así, ¿no? Pero todavía hay lugares también donde alguna herida se quema para que se selle, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa piel? Esa piel quedó insensible, cicatrizó la herida y todo, pero esa parte quedó insensible. Eso es lo que es tener cauterizada la piel. Entonces Pablo aquí está hablando de la conciencia, o sea, aquello que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pablo está diciendo, esta conciencia ha quedado insensible. Y al tener una conciencia insensible, entonces no hay ningún problema en enseñar una mentira como que si fuera una verdad, ¿no? ¿Y cuáles son las mentiras y los engaños que ellos están enseñando, de los cuales Pablo les está advirtiendo? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿no? Entonces hay dos cosas que están enseñando estos falsos maestros. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, ¿no? Una especie de dieta, una especie de ayuno, y también el prohibir casarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Si nos podemos dar cuenta, esta idea de abstenerse de alimentos es algo que hemos estudiado anteriormente con los judaizantes. Entonces lo que se cree que está pasando aquí en aquí en Éfeso es una comunidad de judíos que traen esta instrucción o esta enseñanza en cuanto a los alimentos, pero que se han mezclado también con las creencias paganas, ¿no? Se han mezclado con las creencias paganas. Una de las creencias de los griegos era de que el cuerpo es malo, o lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces, una de las cosas para ayudarse a mantenerse puros, lo que hacían estos paganos era tratar de no tener ninguna clase de placer, lacerar el cuerpo, lastimarlo, qué sé yo, hiriendo lo que es material para, según ellos, darle vida a lo que es espiritual o darle libertad a lo que es espiritual, ¿no? Bueno, entonces ese es el dualismo griego del que conocemos. Al parecer esa clase de ideas se está mezclando
con algunos de los judíos y ahora tienen estas nuevas prácticas, estas personas, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos detrás de esto es una salvación por obras. Tienes que hacer estas cosas para obtener salvación. Ese es el otro gran problema. O sea, el no casarse no es pecado y no está malo. El mismo Pablo lo enseña ya en 1 Corintios capítulo 7, ¿no? Hey, si me gustaría que fueran como yo. Dice, pero si no tienen el don de abstinencia, bueno, entonces cásense. O sea que Pablo está dando ahí en 1 Corintios capítulo 7 una puerta también que se llama soltería o estar solo, ¿no? Jesucristo también, cuando está dando una explicación acerca del matrimonio, y los apóstoles le dicen, oye, esto es un asunto muy duro, muy difícil, el hecho de casarse, ¿no? Entonces Jesucristo dice, es que no es para todos, ¿no? Jesucristo dice, algunos nacen eunucos, algunos los hombres los hacen eunucos y otros se hacen eunucos a causa del evangelio, ¿no? Y está haciendo está usando Jesucristo estos términos para dar a entender la relación matrimonial o estar soltero, ¿no? Y cuando hace esta afirmación de algunos se hacen eunucos a causa del evangelio, bueno, está apuntando a que algunos deciden mejor entregarle todo su tiempo, toda su vida y todo su amor a la obra del Señor, no rechazando el matrimonio como algo malo, o no negando de pronto las relaciones como algo pecaminosas o malas, sino que entendiendo de que de esta manera vamos a entregarle toda nuestra vida al Señor. Lo mismo presenta Pablo ya en 1 Corintios capítulo 7, cuando él dice que el soltero o la soltera, ¿no? Los que están solos pueden entregarle todo su tiempo y todo su amor al Señor, pero si están casados tendrán que dividir ese amor y ahora tendrán que darle al esposo o a la esposa el tiempo, el amor y la otra parte al Señor, ¿no? Entonces, esta idea de la prohibición del casarse no está apuntando hacia esa soltería, sino que detrás de esta prohibición se encuentra para ellos la salvación, ¿no? Entonces no tienes que hacer esto. La práctica del celibato, la Iglesia Católica, por ejemplo, practica eso, ¿no? El celibato, ¿no? Entonces una prohibición para que puedas estar en salvación, en otras palabras, ¿no? Lo que están enseñando aquí en Éfeso, estos falsos maestros, ¿no? Y el abstenerse de alimentos, ¿no? Eso lo conocemos, algún tipo de alimento no te lo comas, pero todo recae en el asunto de las obras, la salvación por obras, algo que el mismo Pablo nos ha enseñado de que la salvación es por fe, no es por obras, ¿ok? Y de ahí Pablo dice, los alimentos Dios los creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí entran los judíos que han conocido la verdad, que dicen, hey, es verdad, los alimentos realmente no contaminan. Como Jesucristo dijo, lo que entra por la boca cae en la letrina, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Así que ahí están algunas de las enseñanzas que se están metiendo dentro de la iglesia. Algunos las están creyendo, algunos las están practicando y están alejándose de la verdad, están apostatando de la verdad. Versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hablando de los alimentos, Dios lo hizo y cuando Dios hizo las cosas dijo, y todo esto era bueno, y bueno en gran manera. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo, ¿no? Entonces Pablo da la respuesta ahí, pero nos deja saber cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que estaban entrando dentro de la iglesia y que algunos estaban ya creyendo, ¿no? Eso es muy, muy interesante. La necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios y reafirmarnos en ella para que cuando lleguen las mentiras y los engaños, no seamos nosotros cambiados o turbados o caigamos en la apostasía de la cual Pablo está aquí advirtiendo. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Y entonces Pablo le hace una especie de advertencia también a Timoteo y le dice, hey, si esto enseñas a los hermanos. Pero nos damos cuenta a la misma vez de la responsabilidad que está poniendo sobre Timoteo. Tú, Timoteo, tienes que enseñarle esto a los hermanos.
Tienes que instruirlos en esto, ¿no? Eso te ayudará a ti a demostrar de que eres un buen ministro de Dios. Recuerden, mis hermanos, lo que aprendimos la semana pasada cuando se hablaba de la iglesia. Al final del capítulo 3, Pablo decía que la iglesia era la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente y que es columna y que es el fundamento de la verdad. Entonces, aquello que sostiene la verdad. Y entonces, en esta idea de defender, de sostener, de guardar la verdad, Pablo está haciendo esta exhortación muy válida. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe. Hay que nutrirse, hay que alimentarse. Hay que verlo como la nutrición, ¿sabes? Muchas veces personas se ocupan de cosas en la iglesia, pero no se ocupan de su fe. Eso es algo muy lamentable porque terminarán cayendo en mentiras, en engaños. Yo he escuchado de algunos ministros en algunas iglesias donde han comenzado a visitar otros lugares, han comenzado a adoptar otras ideas, han llegado a enseñarlas a sus iglesias y han cambiado totalmente la dinámica de iglesia sana que antes llevaban y ahora es un engaño, es una mentira. Pero ¿por qué se alejaron de la verdad? Creo yo que es esto, porque dejaron de nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mis hermanos, nosotros necesitamos perseverar en la doctrina. Sabes, muchas veces la gente tiene su base moral o su base bíblica en las redes sociales, como Facebook o como YouTube, ¿no? A cualquiera que de pronto habla algo que nos emociona, que toca nuestro corazón, que nos hace sentir bien. Muchas veces a ese alguien le adoptamos como nuestro maestro y le damos la autoridad para que nos instruya en la verdad cuando nosotros tenemos una Biblia en casa, cuando nosotros tenemos la capacidad de leer y escuchar y descubrir y a investigar a la misma vez. Así que, mi hermano, no descuides la responsabilidad que hay en ti de nutrirte en la verdad de Dios. Porque si no, fácilmente comenzarás a adoptar, a creer, a aceptar mentiras de maestros engañosos con la hipocresía y el engaño que Pablo mencionaba, y quizá termine siendo uno de los que se advirtió en los primeros versículos de que en el futuro, en los postreros días, apostatarán de la fe. No seas tú uno de esos que cae en ese engaño, ¿no? Dice, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Timoteo, tú has escuchado una buena doctrina, mantente en esa buena doctrina. Versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas, ¿no? Una fábula, tú sabes de qué es esta historia hecha que realmente no tiene ninguna base. Tiene la idea de dar alguna especie de instrucción, ¿no? Pero no tiene fundamentos morales bíblicos prácticamente. Así que nuestra fuente de instrucción debe ser la palabra de Dios. No escuchando estas pequeñas historias profanas, dice aquí Pablo, quiere decir que estas fábulas no solamente no son algo que nutren, sino que van en contra de la verdad de Dios. Ahí eso es lo que apunta lo profano. Va en contra de la verdadera dirección que Dios nos está dando a través de su palabra, ¿no? Dice fábulas profanas y de viejas, ¿no? Este es un término bastante fuerte, pero tiene bastante sentido cuando Pablo lo está usando aquí, ¿no? Tú recordarás que las mujeres no tenían acceso a la educación, algo que veíamos nosotros la semana pasada, y por tal razón Pablo le decía a las mujeres de que mantuvieran silencio y que aprendieran en casa, ¿no? Bueno, entonces hay mujeres mayores que no tuvieron acceso a educación, a la formación, y posiblemente son las personas que están regando estas enseñanzas fraudulentas que son fábulas y que son estos cuentos de viejas. Así que es muy probable. Esa es la razón por la cual Pablo está usando este término, por la situación que se da en cuanto al conocimiento, al acceso a la educación y a la formación que tenían las mujeres en esta área, ¿no? Entonces,
Pablo por eso usa el término, cuidado también con eso, ¿no? Viene de fuentes que no tienen formación, ¿ok? Tú ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Esta palabra es interesante. La piedad apunta hacia la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos practicar la voluntad de Dios. Ahí apunta la piedad, ¿no? Esta palabra piedad, si no me equivoco, aparece 15 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? 13 veces en las cartas pastorales aparece la palabra piedad. Y en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, aquí aparece 9 veces. Eso nos enseña mucho. Nos quiere decir que el gran enfoque que Pablo está presentando en esta carta es la piedad, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer todo aquello que a Dios le agrada. Ejercítate, ¿no? Y Pablo usa este término ejercítate, como cuando la persona va al gimnasio o está practicando deportes, tiene que constantemente estar formándose en eso. Esto habla de disciplina. Pero la disciplina a la que Pablo está invitando es a la disciplina, al esfuerzo, al sacrificio, a la formación en la piedad, ¿no? Y hace una comparación. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo no está en contra del ejercicio corporal, pero está haciendo una comparación. Cuando tú te ejercitas corporalmente, mira lo que dice aquí, te voy a leer todo el versículo. El ejercicio corporal, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Una comparación, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿no? Entonces Pablo da aquí ciertos puntos que nos pueden ayudar a entender en qué sentido el ejercicio corporal no es tan provechoso como dice Pablo. Pablo se está enfocando en el área moral, en el área interna, lo espiritual. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi espíritu? Bueno, tendrá que ejercitarme, pero en la piedad, ¿no? En la obediencia a Dios, en la voluntad de Dios. No ejercitarme en lo físico. ¿Por qué? Porque lo físico me ayuda para acá. Voy a estar bien, voy a estar sano, cosa que no es mala, pero no impacta en nada la vida eterna. Nada más la vida presente. En cambio, el ejercicio de la piedad no solamente impacta la vida presente, sino que también la vida venidera. Entonces Pablo dice, hay mucho mayor provecho al ejercitarnos en la piedad, ¿no? Y entonces pudiéramos nosotros poner acá en una balanza. ¿Dónde ponemos mayor esfuerzo, mayor énfasis, mayor energía, mayor tiempo? ¿En las cosas terrenales, momentáneas, que perecerán? ¿O en las cosas eternas, en aquello donde estaremos por el resto de nuestra vida eterna? Válgame la redundancia, ya con el Señor, ¿no? Aplicando este término de ejercicio corporal, o sea, todo aquello que le ponemos nosotros a lo terrenal, a lo momentáneo. ¿Cuánto tiempo, mi hermano, inviertes tú en tu vida espiritual y cuánto tiempo inviertes en el resto de tu vida? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en tu vida ministerial, como las cosas que haces en la iglesia? ¿Y cuánto tiempo inviertes en tu vida espiritual personal? ¿No? Pon eso en una balanza y eso te dará alguna respuesta saludable para poder tomar acción y buscar lo que Pablo está diciendo que debemos hacer. Muchas veces nosotros nos ocupamos en cosas de la iglesia, pero no nos ocupamos en nuestra vida espiritual. Y lo que somos, al final de cuentas, somos címbalos que resuenan, pero que no dan un sonido claro ni entendible, ¿no? Es necesario entonces poner en la escala de valores, es necesario poner en nuestra lista de prioridades lo que realmente vale la pena. Y Pablo dice que es ejercitarse en la piedad, ¿no? Porque la piedad aprovecha para todo, para mi vida presente y para mi vida futura. Mi esfuerzo que haga acá en la tierra físico aprovechará nada más para esta vida terrenal. Palabra fiel es esta, dice Pablo en el versículo 9. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, Timoteo, es algo lleno de fidelidad y lealtad.
No te estoy engañando. Palabra fiel es esta. Pablo nos ha repetido esta frase ya en esta carta, ¿no? Nos está hablando de instrucciones que son verdaderas, legítimas, que es necesario que pongamos atención. Es lo mismo que Pablo dijo cuando dio las instrucciones para cuáles son las características que deben tener aquellos que deseen ocupar algún cargo dentro de la iglesia. Palabra fiel es esta: digna de ser recibida por todos. Esto no lo deseches, dice Pablo, sino que recíbelo, acéptalo, vívelo, ¿no? Dice versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Por esto mismo, por el ejercicio de la piedad, ¿no? Por no andar siguiendo fábulas profanas y de viejas. Por estarnos nutriendo de la fe y de la buena doctrina. Por eso, dice Pablo, por eso trabajamos, por eso sufrimos oprobio. Cuando tú, mi hermano, pierdes el enfoque de lo que haces, terminarás cansándote, fastidiándote y no encontrándole sentido a aquello que haces para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros perdemos el enfoque de las cosas. ¿Por qué haces lo que haces, mi hermano, mi hermana, en tu iglesia? ¿No? Nosotros trabajamos por esto, para que la verdad se promueva, dice Pablo. Nosotros sufrimos oprobio por esto. En otras palabras, mi hermano, hacer la voluntad de Dios te va a traer problemas en la vida. Y si cuando llegan los problemas en la vida, tú dices, ay, mejor me olvido de esto, perdiste el enfoque, porque por eso es que trabajamos. Y también estamos dispuestos a pasar sufrimiento. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. No está puesta en la respuesta de la humanidad en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a nuestro esfuerzo, en cuanto a lo que vivimos. Y de ahí Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña, Timoteo. Asegúrate de enseñar esto a los hermanos, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Timoteo es un muchacho joven. Posiblemente en la iglesia hay personas mayores que ante los ojos de muchos son más experimentados, son más sabios, son más pacientes, qué sé yo. El joven es un poquito más aventado, más alterado, menos paciente, y quizá la gente dice: ay, mejor el viejito, que es más calmado, más tranquilo, más amable, presiona menos. Pablo dice: hey, que ninguno tenga en poco tu juventud. Ok, tranquilo, tú estás joven y fuiste llamado por el Señor, pero lo que sí, mantente como un ejemplo para todos los creyentes. Mantente como ejemplo en la palabra. Estamos hablando del conocimiento de la verdad. Ejemplo de los creyentes en palabra. En conducta, tu vida debe dar testimonio de esta palabra, ¿no? Asegúrate también que en tu corazón haya amor. ¿Ok? Asegúrate también que tu espíritu dé buen testimonio, que tu fe la mantengas firme y que sea pública, ¿no? Y mantente puro, ¿no? Y esta pureza no necesariamente implica o apunta únicamente hacia la sexualidad como algunos. No, la pureza apunta a todo. Mantenernos puros, santos en todo, ¿no? Y de ahí dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Mientras yo voy, ocúpate en la lectura, Timoteo. ¿Qué lectura es esta? La lectura de la palabra de Dios. Sí, pero es una lectura especial. Es una lectura pública. ¿Ok? Ocúpate tú de públicamente estar anunciando esta verdad. No está hablando de mi momento en el hogar, a mis puertas cerradas y yo leyendo la escritura, que es una
disciplina que tenemos que hacer. A la que Pablo está diciendo aquí también es a la lectura pública. La exhortación. ¿Por qué exhortas? La exhortación es animar, qué sé yo, también es regañar. La exhortación es advertir, ¿no? Esa es la exhortación. Entonces Pablo le está diciendo, ocúpate tú también, Timoteo, mientras yo voy a ir a ayudarte, pero mientras llego, ocúpate tú en esto. Continúa leyendo públicamente la palabra de Dios, que la gente tiene que escucharla y saberla. Ya que ellos tienen la información, exhórtales a que se mantengan viviendo esa información que les diste. Y mantente enseñándoles también. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. No descuides el don que hay en ti. Timoteo, hay algo especial en ti dado por el Señor. Que fue dado mediante profecía. Esto no quiere decir que llegó un profeta y le puso la mano y le dijo, mira, te doy esto, recíbelo. No está diciendo eso. Sino que a base de aquí, recuerda la forma en que funcionaba también la iglesia en el primer siglo, donde el Espíritu de Dios seguía hablando a las personas y ellas comunicaban estos mensajes, ¿no? Lo vemos en el libro de Hechos. Seguramente le informaron a Timoteo en una reunión muy especial, diciéndole, el Señor te ha dado esto, el Señor ha pedido esto de ti, el Señor espera que este sea tu ministerio, así como se lo dieron a Pablo. ¿Recuerdas cuando Pablo, el mismo Jesucristo, da el ministerio y dice, a este es para los gentiles? Este tiene que llevar el mensaje a los gentiles, y el mismo Jesucristo resucitado es el que instruye a Pablo, y él da testimonio de eso en sus cartas, ¿no? En defensa también. Entonces le dice a Timoteo, no descuides ese don que hay en ti. Fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbítero. El presbítero, ¿qué es el presbítero? El presbítero es el grupo de personas, ¿no? El grupo de líderes, diríamos nosotros el día de hoy. ¿Qué es interesante con esto? De que este presbítero llena las características que Pablo ya ha pedido allá en el capítulo 3 a estas personas líderes, ¿no? Entonces, en la historia de la iglesia, la parte de la organización que se va dando, y acá en Éfeso ya nos damos cuenta de que la organización va cambiando. En el principio veíamos a los apóstoles enseñando e instruyendo, ¿no? Bueno, fueron esparcidos todos, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, pasaron a muchos lugares. La iglesia de esa manera se esparció, pero fue anunciando el evangelio. Entonces hay nuevos lugares que se están levantando, diríamos, nuevas iglesias o congregaciones que están naciendo, ¿no? Y una de las prácticas que ellos hicieron es, bueno, vamos a buscar 12 líderes aquí en esta congregación. ¿Por qué? Porque el ejemplo eran los 12 apóstoles, ¿no? En el camino tuvieron que ir cambiando la forma de administración o la forma de gobierno de cada iglesia, ¿no? En el camino había una necesidad, la gente llevó a los apóstoles el dinero de los terrenos que vendían, de las propiedades que tenían, se los llevaban a los apóstoles para que ellos se encargaran de administrarlo, para que le dieran, para que todos tuvieran lo mismo. Dice, para que nadie hubiera que tenía más, ni otro que tuviera menos. Todo esto lo puedes leer tú en el libro de Hechos. ¿Okay? Y entonces hay un problema en el libro de Hechos, hay un problema de que se les está dando más, o hay preferencia a las viudas hebreas y no se le está dando mucha prioridad a las viudas griegas. Entonces hay una discusión ahí, y entonces les llevan a los apóstoles y les dicen, hey, está pasando esto y esto no es justo, ¿no? Somos iglesia, tenemos que hacer lo que es justo. Entonces los apóstoles dicen, bueno, búsquense ustedes a 7 varones, de entre ustedes, le dicen a los griegos, de entre ustedes búsquense 7, para que se encarguen de hacer la repartición justa entonces, ¿no? Interesante. Y se buscaron a 7, entre esos está Esteban, ¿no? Y está Felipe. Ahí en el libro de Hechos, ve a darle una ojeada al libro de Hechos. A lo que voy es de que ya ahí hay otra parte en la organización de la iglesia. Ahora ya hay diáconos. Entonces estaban los que enseñaban, porque los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos detengamos a servir la mesa. En otras palabras, no podemos ocuparnos de estas cosas domésticas. No es que sean
inferiores o sin importancia, no, sino que nosotros ya tenemos una responsabilidad dada por Dios, y si nos ocupamos en esto, vamos a dejar la otra responsabilidad. Así que no es justo para el evangelio que nosotros nos entretengamos en las cosas domésticas. Búsquense ustedes algunos que las vayan a hacer. Y entonces ahí tenemos ya otra parte en la administración, en la organización del gobierno de la iglesia. Ahora ya tenemos diáconos ahí, ¿no? Y a manera que vamos pasando a la historia, nos damos cuenta ahora de que ahora hay otros que se llaman presbíteros. De estos mismos términos es como viene la iglesia presbiteriana, porque es el mismo sistema de gobierno, ¿no? Entonces el presbítero es este grupo de personas que están capacitadas también para tomar estas decisiones dentro de la iglesia. Y entonces Pablo dice, hey, no descuides aquello, recuerda que por la imposición de manos del presbítero te vino. La imposición de manos lo que quiere decir es te estamos dando, qué sé yo, estamos nosotros dándote, secundando tu posición, tu autoridad, lo que sea. Es como un acta. Tú vas a ser el manager de la compañía, tú vas a ser el gerente o el jefe de la compañía, ¿ok? Y entonces hay algo escrito que dice tú vas a ser el jefe o el gerente, algo que te secunde, ¿no? Bueno, una de las prácticas que se hacía en el Antiguo Testamento era vaciar aceite sobre la cabeza del rey o del profeta, ¿no? Esto quería decir, hey, esto viene de parte de Dios y te estamos secundando en esta posición, no es dada por nosotros. Aquí creemos que está Dios envuelto, ¿no? Lo mismo sucede acá en esta situación con Timoteo. Hey, Timoteo, esto que se te dio viene de parte de Dios, fue dado a través de profecía y el presbítero estuvo de acuerdo. Estuvo dando el ok, estuvo diciendo estamos de acuerdo y secundamos la autoridad y la posición que va a tener Timoteo. Y es el acto de poner las manos. No quiere decir de que algo poderoso salió de las manos de los presbíteros y pasó a Timoteo y ahora él tiene cierta magia. No, lo que están haciendo es estamos de acuerdo en tu posición, Timoteo. Estamos de acuerdo en tu posición. Así que no olvides, Timoteo, lo que representas. Y no olvides a quién representas. ¿Ok? Este asunto, Timoteo, no es para tu beneficio. Es para el beneficio de la obra del Señor. Porque tú eres un siervo de Dios. Y a Él es el que tienes que responder. Así que no olvides qué es lo que haces y a quién le perteneces. Así que ocúpate en estas cosas, dice el versículo 15, y permanece en ellas. O sea, sigue creciendo y avanzando en esto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todo mundo vea que realmente te estás ocupando de las cosas que Dios te mandó ocupar, porque se va a notar en tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo. Es muy fácil ocuparse de los demás y descuidarse de uno mismo. Es muy fácil ocuparse de las cosas y descuidarse de nuestra vida espiritual. Todo aquel que está en un ministerio dentro de una iglesia corre este peligro. Descuidarse de su vida espiritual y ocuparse de las cosas que se ven. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Si no te cuidas tú mismo, vas a descuidar también la verdad. Y al final terminarás hablando mentiras, como lo que veíamos en los primeros versos. Dice, persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Está hablando de la salvación que ahora es por obras. No, no está hablando de esa salvación. Está hablando de las consecuencias que pueden llegarle al ministro por haberse detenido en su disciplina, en su práctica, en su esfuerzo. Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerda que hay gente que de una u otra forma te está viendo, te está siguiendo tus pasos y está aprendiendo de ti. Así que asegúrate de ser el que da una buena instrucción a ese que está siguiendo. ¿Ok? Tremenda carta, mis hermanos, tremendo capítulo. Muy
muy bonita, muy retadora, así que espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue y lo está haciendo para mí. Te invito, mi hermano, a que vuelvas a ver este video, vuelvas a leer. Usa las herramientas que tengas a tu alcance para poder sacar el máximo provecho de todo esto que estamos aprendiendo. ¿Okay? Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos gracias por las instrucciones tan claras y la motivación que pone tu palabra en nuestro corazón para continuar viviendo en santidad y en verdad. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a mantenernos firmes y ser fieles en la verdad. Necesitamos, Padre Santo, de que esta verdad se arraigue en nuestra mente y nuestro corazón y vaya dando dirección a cada uno de nuestros pasos. Tuya, Padre amado, sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Recuerda, miércoles a las 7 tenemos aquí abajo las fechas y el horario, ¿no? Miércoles a las 7, viernes a las 7 y domingos a las 10 de la mañana. Los domingos ponemos 2 videos. Un video que cubre todo nuestro servicio dominical y otro video que solamente cubre la predicación, dependiendo de lo que tú quieras ver, ¿no? Al final también, no te vayas, al final también te dejo una información y unos links por si quieres tú tener alguno de los devocionales que hemos creado con la intención de ayudarte en este camino por la verdad de Dios, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amistades. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.